¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es Cócteles Populares. Dímelo. El día de hoy voy a hacerle un homenaje a mi hermoso país natal, Venezuela. Vamos a hacer un Cuba Libre que, si bien es de otro país, en Venezuela nosotros todos en la secundaria, iba a decir la primaria pero horrible, nosotros en la secundaria y en la universidad lo que tomamos es Cuba Libre. En todas las rumbas, en todas las discotecas, tan claro que lo tomamos es Cuba Libre. Bueno, aquí se me sale el San Martín presente. Así que bueno, mi gente, ¿estamos listos? ¡Let's go! Como ustedes saben, en este canal hacemos diferentes versiones para que ustedes elijan las que más les gusta. Así que bueno, vamos a hacer dos versiones diferentes. Siempre hielo, nunca en hielo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a añadirle hielo rolo hasta arriba. Siempre hielito hasta arriba. No importa que primero sobresalga un poco, eso va a ir bajando. Luego miren este protagonista que les traigo solo para ustedes. Siempre para mis aprendices lo mejor. Les traigo un Santa Teresa linaje. Riquísimo, espectacular. Madera pura. Entonces bueno, vamos a añadir 60 ml de ron. Esto se haría de manera directa, pero bueno, nada. Yo quiero mostrarles las proporciones, ¿no? Cómo se ven en el vaso. Como ambas versiones llevan ron y coca, es lo primero que vamos a añadir, ¿ok? Bien, ahora vamos a añadirle la coca. Y aquí ambos llevan coca. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es lo que diferencia a un cóctel del otro? O sea, realmente, ¿qué es lo que lo diferencia? Todos los Cuba Libres llevan ron y llevan coca. Lo que se diferencia es con el garnish. ¿A qué me refiero yo con el garnish? El garnish es lo que le va a dar esa parte aromática o esa saborización que lo que va es a modificar el sabor y lo va a hacer un poco, digamos, más complejo. Entonces, el primero lo vamos a decorar con rodaja de limón amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarlo por el borde de la copa y fíjense esto, uno acostumbraba, ¿sí?, a colocar la rodaja por fuera. Eso era cuando se utilizaban sorbetes. Ya hoy día muy pocos bares utilizan sorbetes, salvo que tengan sorbetes reutilizables, pero es muy caro. Así que mi recomendación es que utilicen siempre adentro y así ligeramente hacia afuera la rodaja, como para que siga decorando, pero dentro del vaso, ¿sí? Ahora, para el segundo vamos a utilizar una tablita. ¿Por qué vamos a utilizar una tablita? Porque vamos a hacer una piel. Es lo que va a tener diferente. Vamos a agarrar así, ¿sí? Y vamos a sacar una piel encima, como para que todos los aceites esenciales vayan cayendo, ¿ok? Vamos a exprimirle, ¿sí? Y vamos a sacarle una formita más bonita, ¿ok? Bueno, se me perdió la... Se me perdió el cuchillo. Vamos a sacar una formita más bonita con el cuchillo, ¿no? Lo que vamos a hacer es perfeccionar los bordes imperfectos. Así, digamos. Tuki. Aquí una formita por aquí. Y aquí otra formita por acá. No se olviden que tenemos un video de decoraciones que pueden disfrutar. Bueno, esto lo que vamos a hacer es lo vamos a enrollar. Tuki. Y lo vamos a dejar ahí. Entonces, pareciera que no hay una gran diferencia, pero sí la hay. ¿Por qué sí la hay? Porque estamos decorando uno con aceites esenciales de la piel de limón y el otro estaría adentro saborizando con el jugo de limón. Bueno, me encantaría que hagas estos cócteles en tu casa y me digas cuál es el que te gusta más. Ahora vamos con el Cuba Libre del Mentor. Bastante hielito rolo hasta arriba. Agarramos y este no lo servimos, medimos. Lo que hacemos para hacer el Cuba Libre del Mentor es hacemos así. Bueno, este va a quedar un poquito más fuerte. Ustedes siempre calculen la mitad del vaso, ¿ok? Ese es el famoso Cuba Libre del Mentor. Aquí lo completamos con coca, simplemente. La otra mitad, digamos, partes iguales de ron y coca. Y acá lo que vamos a añadir de diferente son dos cosas. La primera es que le vamos a añadir bitter de angostura, ¿ok?
Los que les encanta esta receta se van a sentir identificados y les va a provocar. Y luego vamos a hacerle con una bar spoon, así un par de... Ahí va, perfecto. Como para que se mezcle. Y de último, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es clave para el Cuba Libre venezolano. Se van a sentir identificados porque en las discotecas los tomamos así. Agarramos, exprimimos, uno adentro y otro para que se lo exprima el cliente. Chicos, esto sería el Cuba Libre del mental. Antes de que te vayas, me encantaría que me dejes en la caja de los comentarios cuál de estas versiones te gustó. Y me encantaría saber si tú tienes otra versión, compartirla aquí abajo con toda la comunidad de los aprendices. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. En el próximo video vamos a tener el Gin Tonic. Así que si no te suscribiste, suscríbete. Dímelo.